Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. 4 minutos después de las 9 de la noche, ligeramente atrasados. La Argentina, después de 14 o 15 años, salió del default. Este es un acontecimiento histórico, político y económico que no se puede desconocer. El gobierno estaba pletórico de optimismo, pletórico de entusiasmo, y Pratgay, a través de un tuit, dijo: iniciamos el camino del crecimiento, tal vez con un entusiasmo mucho alejado, muy alejado de la realidad. La verdad que las perspectivas de la Argentina han cambiado con la administración Macri. En poco más de 4 meses levantaron el cepo, bajaron retenciones, consiguieron salir del default. Pero la verdad que la transición todavía tiene temas pendientes. Los próximos 2, 3 meses van a ser duros económicamente y socialmente para esta comunidad. Quedan pendientes el tema de la inflación, 6% en abril, aunque anuncian descenso en mayo y en junio. El tema de la desocupación, que el gobierno ha tildado como un elemento político y que ha negado cuando los sindicatos en general hablan de despidos. Estos 2 o 3 meses van a ser decisivos en el sentido que Macri ha comprometido para junio un descenso llamativo de la inflación y un cambio de expectativas. ¿Será así? El esfuerzo es prolongado. El esfuerzo de la sociedad es prolongado. Es cierto que hay que revertir situaciones escandalosas heredadas de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no sé si el gobierno adecuadamente explica cuáles son las perspectivas y cuáles son los grados de esfuerzo que todavía queda por hacer. Ha habido críticas al gobierno de Macri en torno a que se ha ocupado más de los grandes grupos concentrados y de actividades como la agrícola, la minera, y no de la ayuda social, contemplando las necesidades básicas de un sector importante de la sociedad. El gobierno lo niega. Dice que ha hecho mucho en ese sentido, pero la pregunta es: ¿alcanza lo hecho para mitigar dolores que provocan esta inflación, la acumulación de precios en los alimentos, etcétera, etcétera? Macri y su gobierno consideran que este ha sido el gran logro, el levantamiento del default, de su administración desde que asumieron. Pratgay era, en todo caso, el hombre más demostrativo del optimismo, abrazos con su secretario de Finanzas, tweets triunfales. ¿Fue un trabajo solo de Pratgay o de un equipo? Algún columnista destacaba hoy la figura del ministro Pratgay como avanzando en su rol en un momento que aparecen algunos cuestionamientos a lo que es un equipo económico de 6 o 7 personas. Algunos dirigentes han señalado, entre ellos Ernesto Sanz, expresidente del radicalismo, que una situación como esta merece un ministro de Economía. ¿Será eso posible? La verdad es que el que maneja la economía, el que dicta las directrices, es Mauricio Macri. En una mesa que comparte con 2 ex empresarios, Lopetegui y Quintana, una mesa obviamente en la cual también está Marcos Peña. Macri habló delante de los empresarios. Su discurso no fue tan duro como en el CIPEC, donde habló de aumentos que eran gestos de cara dura. Les pidió a este centenar de empresarios que estuvieron en Olivos que cuidaran el empleo,
y cuidaran los precios, en un tono cuando la poderosa Asociación Empresaria Argentina, que también nuclea a los hombres más poderosos de empresas del país, pidió verlo a Macri. Macri no lo envió a Pratgay. Envió a Lopetegui y envió a Quintana. Fue casi un diálogo entre pares. ¿Qué piensan hoy los empresarios? Dicen que el esfuerzo que ha hecho la administración Macri es loable, pero también reconocen que la resolución del problema pendiente, déficit, inflación, posible desempleo, es complejo y complicado. Y así se lo hicieron saber al gobierno. Es complejo y complicado. Esto es lo que piensan los hombres de negocios importantes de esta Argentina. Un exministro de Economía, Roberto Lavagna, un hombre que ayudó a sacar el país de lo que fue las ruinas del 2001 y el 2002, dijo que el festejo del gobierno por la salida del default fue un poco tonto. Un poco tonto. Y dice que hay que tener mucho cuidado con esto del endeudamiento, que hay que saber conducirlo y hay que saber cómo utilizar el dinero que se recibe en la Argentina para no caer nuevamente en una pelota de deuda y mucha plata desperdiciada en gastos generales. Es una advertencia de un hombre que significó mucho en la economía argentina, pero que llama la atención. Cree que el gobierno estuvo muy alborozado con un gesto trascendente, pero que quedan por delante todavía caminos difíciles para continuar. Tal vez es una señal para tener en cuenta. Lavagna horas antes había embestido fuertemente contra la ley de desempleo, que parece haberle planteado al gobierno un problema de difícil solución. Sindicalistas y oposición coincidieron hace un tiempo en la Cámara de Diputados en instrumentar una ley que alejara los despidos y planteara la doble indemnización. Instrumentos que en la Argentina no funcionaron en el pasado. Avanzaron estos proyectos en la Cámara de Diputados por un lado y en la Cámara de Senadores por el otro. Esto explica tal vez lo que pasa en el peronismo. El gobierno de Macri se opone vehementemente a este instrumento. Incluso insinuaron o dijeron que Macri, si esta ley alumbrara, la iba a vetar con el costo político que esto significa. Apareció en escena Massa. Sergio Massa, después de una veintena de días de estar en silencio e incluso no haber viajado a los Estados Unidos con Malcorra como estaba previsto, y alumbró un proyecto que sí parece gustarle al oficialismo, que protege las pymes contra la idea de despedir, que da subsidios, que rebaja impuestos, y con este camino intermedio pretenden aplacar a aquellos que sostienen que la ley debe ser contra el desempleo y la doble indemnización. El viernes que viene, 29 de abril, las 3 CGT y las 2 CTA se van a congregar para festejar o celebrar, dicen, el Día del Trabajo. También hay que darle a esa movilización que se espera que sea multitudinaria un carácter político. Ahí van a aparecer los reclamos por los salarios, el desempleo, la inflación, la falta de ayuda social. El sindicalismo, sobre todo el peronismo, se mostró condescendiente a favor del gobierno
pero la verdad que las bases golpean puertas y las organizaciones de izquierda precisamente los corren por izquierda. Algo que seguramente ni a Moyano, ni a Caló, ni a Barronuevo les gusta. Calú denunció la posibilidad de miles de desempleados si es que continúa esta situación económica. Sigamos atentamente estos acontecimientos, como lo sigue el propio gobierno. Cristina Fernández de Kirchner volvió al sur, volvió a sus flores, a las flores de Bach, a las cuales se ha acostumbrado en estos últimos tiempos, con una sensación de optimismo que a mi juicio no coincide con la realidad. No se fue con mucho de acá. La verdad, no se fue con mucho. Si ella esperaba que su figura y su presencia movilizara lo que era el Frente para la Victoria, el peronismo, lo logró a medias. Y yo diría que va a ser una escena difícil de que se repita. Cristina va a seguir su camino, pero los seguidores no van a ser tantos. Estará la Cámpora, no mucho más. Los Kirchner no entienden lo que está pasando o se hacen los que no entienden. Ante la situación judicial complicada que atraviesa la expresidente, su hijo, sus exministros, Cristina responde con el silencio, como si no existieran, como si no existiera Lázaro Báez, como si no existiera nada, nadie, ni el dinero que las cajas del sur, nada ha existido. Para ella no existe nada. Mientras tanto, la justicia avanza. Y como anticipamos el domingo pasado, muy probablemente Bonadío la termine enjuiciando. Esto es casi un dato. Ya el discurso de que soy una víctima, que no me dejan hablar, que me pongan presa, va perdiendo, a mi juicio, intensidad. Y la situación se le está complicando. Se le está complicando. Miren, todo lo que parecen haber armado los Kirchner en estos 12 años, más en los 8 años, parece estar vinculado a la corrupción. Ahora saltó que en Jujuy una diputada muy allegada en su momento a Milagros Sala confesó ante un juez que Milagros Sala de lo que se quedaba enviaba una parte de la plata aquí a Buenos Aires, que se contaba en un Apar Hotel de Lima al 200, y después se llevaba a la Quinta de Olivos, donde la recibía Máximo, según esta exdiputada. Máximo tampoco entiende lo que está pasando, o trata de traducirlo en una persecución que ellos dicen son sometidos. Inmediatamente de conocida esta denuncia, salió por una radio afín al kirchnerismo a decir que esto lo hacen para evitar que la gente se dé cuenta que hay inflación, que la están despidiendo, que los alimentos suben. Quieren escapar de la corrupción con la política. Quieren escapar de la corrupción con la política. Y la verdad que no es el mejor camino. Mire, la intervención de Máximo Kirchner hizo que el fiscal general de Jujuy, Mariano Miranda, le mandara una carta abierta diciéndole lo que pasaba en Jujuy con Milagros Sala, que faltan 2.300 viviendas, que faltan 2.000 millones de pesos, y le pidió a él, a Máximo, que según el fiscal sabe mucho de valijas, que arme una valija con ropa para ir a Jujuy a explicarle a la gente qué es lo que pasó.
lapidario. La verdad, lapidario. Toda la falta de plata y la utilización del Estado en la corrupción durante los últimos años conduce a los Kirchner. ¿Están equivocados? Están la justicia, los investigadores, el periodismo. ¿Están equivocados? Hoy el diario Clarín, a través de una interesante columna de Eduardo Van der Kooi, dijo que Zaffaroni está trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a Milagro Sala le den el carácter de presa política. Como López, el líder de la oposición venezolana que está preso porque se le ocurrió a Maduro. ¿Tan equivocados estamos? Los que creemos que ha habido corrupción, que ahora nos dicen que los que están presos por corrupción son presos políticos. A mí me da la impresión personalmente que a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner se le está acabando el tiempo del discurso político. Ya hay algunos dirigentes de la oposición, como Mariana Zubik, que dicen que el doctor Casanelos, que está actuando en esta causa, está demorando la investigación y que Cristina Fernández de Kirchner debería estar ya detenida. Son opiniones, pero hay gente que sabe de esto. E insisto, ¿puede darse la justicia el lujo de tener la causa o tesura en el limbo? Rafecas se la sacó de encima y ¿qué pasa con la causa en la cual aparece insistentemente el apellido Kirchner? Yo no sé si se habrá llegado a un límite en la investigación o no, pero da la impresión de que hay en la sociedad, como lo demuestra alguna última encuesta hoy, una expectativa importante sobre la corrupción y la investigación de la corrupción. No vaya a ser, digo, ¿no?, que nos vuelvan a defraudar una vez más. Nos van a acompañar hoy para hablar de este y otros temas Javier González Fraga, economista. Después del default, de la salida del default, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la recesión? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el crecimiento? Algunas de las preguntas que vamos a hacerle a Javier González Fraga. Nos visita hoy un político del PRO, tal vez la primera cara del PRO en su momento en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Jorge Macri, intendente de Vicente López. ¿Qué pasa con la gestión de Mauricio Macri? ¿Qué pasa con la administración de María Eugenia Vidal? Finalmente, vamos a recurrir a un analista de prestigio como Sergio Berestein. La corrupción. ¿Cómo influye el regreso de Cristina Kirchner? ¿Tuvo algún tipo de repercusión en la política? Y tengo el gusto, una vez más, que me acompañe Jorge Rosales, secretario del diario La Nación. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie?